Cuando alguien dice no sé si tengo que cambiar el estado civil, es que tiene que cambiar el estado civil. Está rico, te estás tentando, Fuegote. Hola, León, amigo, bienvenido. Sandri, querida amiga, ¿cómo estás? De acuerdo a esa relación que tenemos, a la cercanía o lejanía o ausencia de esa relación, eso proyecta cada una de nuestras emociones. Todas nuestras emociones no son más que un espejo, una proyección que reflejan la distancia que nos encontramos de la fuente. Las emociones no son nuestras, reflejan permanentemente eso. Y las acciones son el reflejo, el subreflejo de la emoción. Tampoco son nuestras. Es lo que nuestra emoción proyecta. Por lo tanto, cuando tu emoción proyecte una emoción desde la conciencia, cuando tu relación con la existencia sea más íntima, va a cambiar la emoción y la emoción va a cambiar la acción. Es algo que llega por sí solo. ¿Por qué? Porque la misma existencia crea aquello que se llama apego. Significa que yo no voy a soltar nada si a cambio no tengo algo mejor. Si mi identidad no supera lo que voy a soltar. Si aquí no hay una identidad mayor, esto todavía no se suelta. Conocer esto es lo que hace soltar esto.
Anastasia dice, ¿cree usted en la reencarnación, vidas pasadas? La reencarnación se puede ver en la medida que hay entre la persona, entre un extremo de la persona más violenta a la más sensible, de la más amorosa a la más violenta, de la más calma a la más ansiosa. Es tan lento lo que una persona puede cambiar en una sola vida, que cuando medimos los extremos nos damos cuenta que en el medio hay cientos de vidas. La continuidad de nuestro viaje espiritual se puede ver en la memoria emocional, en la capacidad de sentir. Las diferencias entre uno y otra son tan grandes y es tan difícil que una persona pueda lograr llegar a tener más emocionalidad, que cuando medimos entre un extremo y el otro nos dan vidas de diferencia. Ahí, en esa simple observación, ya tenés aquello llamado reencarnación. Aquí están todos mis amigos, ¿qué podemos cantar? ¿Qué podemos cantar? Tengo ganas de cantar. A ver. Siempre ha sido Mandy ese sol, como la siesta de un gato al dormir. Tu pasado ausente acarició un rincón silente en tu sufrir, pero ahora despertó. ¿Qué les parece para Mandy esa? ¿Qué les parece? O Mari. Hoy mi canto quiere llegar hasta ti. Si no hay luz en tu ventanal, será el candil que en la paz profunda de tu noche o el silencio hondo en que te escondes, también puede florecer un verso de amor. ¿Cómo estás, mi querida amiga Auro? Sandri dice, y entonces nos quedamos casi solos. Las relaciones que no son desde la conciencia. Estar con personas que evaden es estar solo. No es ninguna relación en sí. Cuando uno está con personas que no están en la conciencia, no solo está solo, sino que está aún menos que solo. Porque están con personas que están evadiendo de la vieja estructura, no nos permiten a nosotros encontrarnos con nuestro propio ser. Esto es muy importante comprenderlo. Uno no es que está con personas que evaden mientras uno está conectado, es que estar con personas íntimamente que evaden, que no están en la conciencia, implica que uno mismo tampoco está con uno mismo, porque están interfiriendo nuestra conexión. Uno simplemente, recién cuando su camino está libre, recién cuando uno defiende su relación con su ser, empiezan las relaciones. No hay relación con nadie más que a través de la ilusión, más que a través de la idealización. No existe la relación con otros si nosotros todavía no conocimos la relación con la existencia. Vivimos apegados a otros, necesitando a otro, idealizando a otro. No es real. Todo es una ilusión y está destinado a caer. En la medida en que nosotros lo mantenemos,
también mantenemos nuestra propia desconexión. Este es el juego. Esta es la manera en que nosotros mostramos en qué grado de conciencia estamos. Gracias, Anastasia. Frío, Jocelyn. Gracias, gracias. Gracias por esos regalos, amiga. Hola, María, bienvenida. Gusto verte. No tenía la respuesta para Berito. No sé bien qué preguntó Berito hoy. Hola, Jan, bienvenido. Hola, Alexa. Hola, Junior. ¿Qué puedo hacer?, dice Junior, ante las personas con las que no entienden mi forma de pensar sobre la vida. No les digas tu forma de pensar. En realidad el conflicto nace cuando metemos a esa persona a nuestra intimidad. Cuando nos relacionamos íntimamente con personas que, como recién expliqué, están evadiendo. Entonces, si uno está relacionándose íntimamente, no pasajeramente, con personas que no quieren conocer la realidad, implica que uno tampoco la va a poder conocer, porque están interfiriendo en nuestra propia conexión. Jean, ¿hay emociones del alma y emociones de la mente? No. Todo lo que es una emoción muestra la intensidad de la energía de la existencia. La existencia es energía. Esa energía se manifiesta a través del elemento de un átomo. La energía en movimiento se llama emotion, es emoción. No existe emociones de la mente. La mente no puede crear emociones. Decir emociones de la mente es lo mismo que decir que un ordenador, que el ordenador de nuestra casa tiene emociones del ordenador. La mente no tiene sentidos para sentir emociones. La mente simplemente es lógica, calculadora, administrativa. La emoción viene de nuestro cuerpo emocional. Y toda emoción es el deseo y la intensidad de la energía, de la existencia que crea todo, que es todo lo que existe, que es todo lo que hay. Entonces, cuando uno quiere vivir, conocer la realidad, uno se pone en contacto con esa energía, y todos los seres que nos rodean, que no quieren conocerla, lo que están haciendo es interfiriendo con nuestra señal. Están interfiriendo con nuestra señal. Por lo tanto, cada minuto que nosotros estamos íntimamente con estructuras que interfieren en nuestra señal, bueno, la señal va a estar intervenida. En la medida en que nos conectamos con nuestro propio ser, es algo que naturalmente vamos a defenderlo como el amor de nuestra vida. Porque vamos a comprender de que no hay relación alguna con personas que están evadiendo, que no quieren conocer la realidad, no pueden tener relación con lo real. Por lo tanto, si uno empieza a vivir desde lo real, todas esas personas no tienen relación con uno. Y sus miradas sobre nosotros, sus expectativas sobre nosotros, sus expectativas, hacen que nosotros volvamos a reprogramarnos con los viejos programas, porque desaprueban con su propia mirada permanentemente nuestra decisión de liberarnos, y a la misma vez no pueden amar todo lo mejor de una persona que quiera vivir desde la realidad. Cuando una persona quiere ser consciente, nunca puede ser amado por la persona que no lo es, porque la persona que no lo es solamente puede amar aquello que es. Por lo tanto, no puede amar lo mejor de una persona consciente. Va a tratar de que la persona se adapte a la supervivencia. Y eso lo que hace es volver a fortalecer viejos programas. Y uno no puede sacárselos de encima. El miedo al rechazo
es el miedo. El miedo al rechazo indica que uno ya se rechazó. Indica que uno mismo no se tiene uno mismo y está esperando tener a otro o que otro uno lo apruebe o lo acepte para sentirse adecuado, para sentir que uno logró algo. Una persona que se tiene a sí mismo, que conoce su propósito, conoce su naturaleza, que conoce la realidad en que vive, nunca tiene miedo al rechazo. Cambié de ciudad por una oportunidad. Si mi pareja no quiere venir, ¿sufriría por mi percepción? Todo aquel que sufre nunca sufre por la percepción de otro, sufre por la poca percepción que cada uno tiene. Si tu pareja sufre porque vos te vas, es porque no llega a tener la percepción para amar tu libertad, para apoyar tu libertad. El problema no es que vos te vas, el problema es su baja afinidad para con vos, su baja afinidad para la libertad de otro. Nunca la decisión de alguien que quiere ser libre puede hacer sufrir a otro. Los otros sufren porque en realidad no están amando nuestra libertad. No es la decisión de uno la que hace sufrir a otro, es el apego del otro el que lo hace sufrir. Es la ausencia de amor, la cual no nos deja ser libres, no apoya nuestra libertad, no apoya nuestras ganas de vivir lo real, no la apoyan. Entonces tampoco nos pueden amar. Su mirada para con nosotros es de necesidad, es de posesión. Sus abrazos son un candado, no son amor, son una posesión, son un aferrarse, un encierro. Gracias, Andri, por compartir. ¿Cuál, Auro? ¿La de Jocelyn? Ya la cantamos. Ya la cantamos. Es que copó la atención Mandy y Mari. La canción para mi querida amiga Jocelyn. Va para vos, amiga. La dulzura flota en cada espacio de tu ser. Flor silvestre que aún no sabe bien por qué. La han plantado en el misterio de un jardín que nostálgica quiere florecer. El otoño ha regresado otra vez. Me ha encontrado encantada en el matiz. Eres tierna como aroma de un jazmín, hojarasca de un pasado que se fue. Hay melodías como tú que en los pétalos decoran la quietud, la memoria de una hoja que cayó, azotada por los vientos del amor, azotada por los vientos del amor. Hay brisas como tú que los versos se quieren deshacer.
en los espacios acarician la quietud y me hacen adorarlo sin querer, y me hacen adorarlos sin querer. Para nuestra amiga Jocelyn. Gracias, Antonio. Gracias, Jan. Oh, Auro, gracias. Gracias, querida amiga, gracias. Zair, Jocelyn, estamos unidos hace rato al mismo equipo. Cuando nos desconectamos, el ego desaparece, responde por favor. Dice Zair, primero tenés que saber qué es el ego. El ego es la actitud de la mente para tratar de combatir una realidad que no conoce, para tratar de subsistir, combatir y controlar cada riesgo dentro de una realidad en la cual existe lo casual. Gracias, Andri, querida amiga. Muchas gracias. Nuestra actitud de combatir la realidad, de sobrevivir en ella, en lugar de conocerla, gracias Arami por todas esas rosas, nuestra actitud de combatir la realidad, de sobrevivir en ella, en lugar de conocerla, crea un soldado que se llama ego. Es una actitud de la mente, una naturaleza de la mente por tratar de ordenar y controlar. Gracias Arami, cuántas rosas. Muchas gracias. Cuando nosotros conocemos la realidad, recién cuando intimamos la realidad, al comprobar si existe o no existe la casualidad, cuando no desconfiamos de esa realidad, en una realidad conocida, el ego ya no tiene nada que controlar, nada que combatir, ahí es donde desaparece. Anastasia, ¿dejar de juzgar al otro es un paso para avanzar? No, no es un paso para avanzar porque no podés decidir dejar de juzgar. Uno deja de juzgar a los otros cuando comprende que no existen los otros, que todos somos parte de un mismo proceso evolutivo, cada uno en su grado, cada uno en su nivel, y uno tiene compasión y respeto por el proceso de cada uno. Cuando uno comprende esto, no porque lo cree, sino porque lo comprobó. Cuando uno comprobó que la existencia entera es un proceso de expansión, de evolución, que encarna en cada ser humano, que cada ser humano está en su propio proceso, y que todo depende de nuestro grado de conciencia o inconsciencia, que nuestras acciones son proyecciones de nuestra conciencia e inconsciencia y que no pueden ser decididas por nosotros. La acción no es decidida por nosotros, la emoción tampoco es decidida por nosotros. Nosotros solo podemos decidir conocer o no conocer la realidad. Aceptar el hecho, ni siquiera es una decisión, es permitir que la realidad se muestre, permitirnos verla. Y eso va a crear una gama de acciones. No verla, la inconsciencia, va a crear otra. Uno juzga porque no puede llegar a percibir todo esto. El juzgar o no juzgar no puede ser una decisión. Es lo mismo que el amar o no amar. Es lo mismo que el perdón. Uno no puede decidir perdonar. Uno no tiene nada que perdonar cuando comprende que nadie está haciendo nada malo. Que cada uno simplemente está siendo quien es. Hola Ana, buenas tardes. Hola Alejandra, buenas tardes. Ah, León, sobre el bullying de los niños, pero le contesté.
Le contesté a Berito sobre el bullying. Si hablas a ir cuando si cuando nos desconectamos el ego desaparece, si te referís a cuando morimos, obviamente que no, porque el ego simplemente es nuestra duda existencial y uno no es un robot. Uno va a seguir desconectado de la existencia en cualquier lugar porque uno no vive en un lugar, uno vive en una percepción. Nunca vas a poder escapar de tu percepción. Nunca vas a poder vivir en otro lugar donde todo sea un paraíso. Nuestro lugar siempre es aquí y ahora. Nuestra actitud para con la vida es nuestro verdadero lugar, nuestra verdadera realidad. No hay otro lugar ni otra realidad que nuestra actitud. Nuestra actitud de aceptar el hecho de la vida y ser honesto con ella o de tratar de evadirlo. Ana dice, ¿usted cree que se repite patrones? Por ejemplo, lo que pasó con los padres se repite con los hijos. No solo lo que pasó con los padres se repite con los hijos, sino que todo ser humano en este planeta está repitiendo el mismo patrón que otro ser humano. Todo ser humano está en una dimensión de supervivencia. Todo ser humano está tratando de adaptarse a una realidad que no conoce. Muy pocos son los que quieren conocer la realidad. Todo el resto está repitiendo el mismo patrón. Está creando un ego, el ego te hace entrar en una dimensión de supervivencia, vivís sobreviviendo y controlando la realidad en lugar de conocerla, lo cual hace que tu mente cree un ego y que vos vivas a través del ego, hace que tu mente esté permanentemente forzada creando ruido mental, por lo tanto convivís con una multitud de ruido mental, hace que no puedas llegar a experimentar ni paz ni amor porque estás viviendo desde una supervivencia, hace que vivas cargando la deshonestidad y el peso de una duda existencial, hace que permanentemente vivamos combatiendo contra nuestras propias emociones y con todo aquello que se llama casualidad y posibilidad de casualidad en nuestra realidad. Todos viven repitiendo el mismo patrón. De hijo a padre, el padre del hijo anterior, de amigos, todo ser humano no necesitamos tener padre para repetir el patrón. Estamos repitiendo el mismo patrón que nuestros padres y que los padres de nuestros amigos y que nuestros amigos, todo el mundo repite el mismo patrón. Solo existe un patrón. Aquel que no conoce su realidad no puede vivir lo real. Por lo tanto, vive bajo el programa de supervivencia de la sociedad, que crea valores falsos, que son como programas donde nosotros no podemos salir. Esos programas se llaman dinero, se llaman trabajo, se llaman disciplina, se llaman educación, se llaman matrimonio, se llaman familia, se llaman hijos, se llaman padre. Son todos programas en los cuales uno repite y sigue, todos hacen lo mismo. Y el que sale de eso, el que tiene oportunidad de salir de eso solamente es a través de querer conocer la realidad y no adaptarnos a una realidad desconocida. Entonces, nuestro conocimiento de la realidad es completamente apuesto a todos esos patrones, todos esos programas, que por eso le decimos patrones, porque son nuestros patrones, nuestros dueños. Nosotros tomamos identidad con cada uno de ellos porque no hay otra identidad. Entonces se transforman en patrones. Cuando conocemos nuestra verdadera identidad, no necesitamos identidades falsas. Ahí viene la desprogramación. León dice, ¿la materia es una expresión de la emoción? La materia no existe. Solamente existe una emoción densificada que da la apariencia de materia. Esto está hecho de átomos. El átomo es una señal magnética. La emoción es una señal magnética. En distintas densidades. Acá hay átomos. En la emoción hay átomo. Todo es átomo. Todo es energía.
Antonio, me cuesta dejar la comodidad por la libertad. No la dejes. No la dejes y ya te dije, como ya te vas a dar cuenta de que la acción no es tuya. Por lo tanto, no hay nada que dejar o no dejar. Vos simplemente podés conocer o no conocer. Cuando conozcas, siempre vas a ser el reflejo y vas a actuar de acuerdo al reflejo de lo que conoces de la realidad. Somos la proyección y la manifestación de nuestra conciencia o inconsciencia. Vos no podés decidir, no podés dejar o no dejar. En el momento en que conozcas íntimamente la realidad, vas a querer vivir dentro de ella y vas a rechazar todo lo que no sea realidad. Y no va a haber, y fuera de la realidad todo va a ser incómodo. Mientras todavía la supervivencia o lugares de la supervivencia te resulten cómodos, nunca vas a elegir la libertad. Mientras uno todavía se sienta cómodo dentro de la supervivencia, uno no va a elegir la libertad. No vale la pena ni siquiera intentarlo. Lo que pasa es que como vas conociendo cada vez más de la realidad, uno se siente cada vez más incómodo dentro de lo que no es realidad. Vic, ¿y cómo sabes que tú tienes razón? Aquí no se dicen verdades para que alguien tenga razón. Aquí se hace una lectura de todo aquello que está enfrente nuestro. Aquí no se dicen verdades, se muestran los canales para llegar a la verdad. Se demuestra cuáles son los canales para llegar a la verdad. Cuando uno comprende y ve esos canales te dan la razón o no. La única autoridad es nuestra emoción, porque es el único canal telepático directo que tenemos con la fuente, ya que la emoción no es nuestra. La emoción es la única que da o quita la razón. Toda verdad dicha por alguien debe venir a través siempre del canal emocional. Cuando una persona ha llegado a la profundidad suficiente de una emoción, tiene la razón. Siempre canaliza una verdad. La verdad siempre viene envuelta de un éxtasis, de una plenitud, de una emoción de paz. Nuestro canal emocional, cuando canaliza una verdad, automáticamente nos enamora, nos conmueve. Cuando una persona siente eso, tiene la verdad, tiene la razón. Pero nunca nadie te puede dar una verdad. Como mucho la persona puede mostrarte el canal para que vos llegues a la verdad. Eso es justamente lo que escribo en mis libros. Por ejemplo, Todos estamos locos. Muestra los canales que nos conectan a nuestro ser para que cada uno canalice a través de ese canal la verdad. Aquel que quiera acceder a cualquiera de mis 2 libros, El camino del ego, mi último libro publicado, es un mapa de la conciencia humana para que cada uno lo recorra y encuentre su verdad. Muestra un mapa desde el primer paso que da el ego hasta el último, hasta el encuentro con su ser. Toda información de la que hablo en mis libros y aquí no es otra cosa que la lectura de nuestros propios pensamientos y emociones. No es otra cosa. No trae ninguna creencia, no trae ningún concepto personal. Es la lectura de nuestro pensamiento y emoción en la cual cada uno lo corrobora instantáneamente. Recuerden, todos aquellos que quieran profundizar en la información que aquí compartimos, pueden seguirme a mi canal. Doy sesiones de terapia online. Mi celular está escrito en el perfil de mi TikTok, me pueden mandar un WhatsApp. Aquellos que quieran acceder a mis libros están disponibles en Amazon o me pueden pedir el enlace a mí. Aquellos que quieran formar parte de nuestro grupo de chat de la comunidad, lo puedo agregar sin ningún problema, me lo piden.
Roxy, ¿cómo hago para evitar ese miedo, sentimiento, pensamiento de rechazo? La emoción no es nuestra. Nosotros no podemos evitar emociones. La emoción es un mensaje telepático de la existencia, que cuando es incómoda como el miedo, nos está mostrando un vacío. Ese vacío es la distancia que hay entre tú y la fuente. Te está diciendo que no estás conociendo la realidad, que estás evitando conocer la realidad. La única posibilidad de sentir miedo es cuando desconocemos completamente la realidad. Conociendo la realidad no hay posibilidad a sentir miedo. La única posibilidad de tener miedo al rechazo es porque sentimos miedo, porque desconocemos la realidad. Y al desconocer la realidad, desconocemos nuestra identidad. Al desconocer nuestra identidad, buscamos identidad en el otro, en los otros. Y ahí surge el miedo al rechazo, porque si me rechazan, pierdo la identidad. Más que preguntarle a alguien, Vic, si tiene o no tiene razón alguien, te conviene usar la humildad de escuchar a ver si tiene la posibilidad a lo que te dice, mostrar una verdad que salga de vos. Te conviene ver si el que te habla está demostrándote por qué dice lo que dice, antes de que lo que diga te haga ruido y ya cuestionar que seguramente no tiene la verdad. Esa es la actitud. Cuando alguien habla, lo escucho a ver si me demuestra de qué manera yo puedo llegar a la verdad. No cuestiono automáticamente porque dijo algo que es contrario a lo que yo hago. Es que lo que uno hace seguramente está desincronizado. Mientras una persona no conozca la realidad, todo lo que hace está mal. Hasta este movimiento, ¿ven? Si yo no conozco la realidad, este movimiento ya es una acción errónea. No hay manera de acertar ni de hacer lo correcto sin conocer la realidad. Entonces, cuando viene alguien y te lo muestra, lo que hacemos es defender nuestra manera de actuar y negar lo que el otro dice. Y por eso vivimos así, en una continua evasión de la realidad. Hola Lidia. Ahí llegó la negrita. Está Auro, está Sandri, está Jocelyn. ¡Ay, Auro! Hola Nay. Anay. Hola, Auro, amiga. ¿Te acuerdas que cuando estábamos hablando de aquellas cosas que habíamos hecho de niño, que nos quedaron pendientes? Yo te había dicho, Auro, yo nunca me subí de niña a un árbol. ¿Y qué me dijiste? Yane, hay que hacerlo. ¿Tú o Berito? Bueno, una de las dos. Hoy cumplí el reto. Después pongo la foto en el grupo. Me subí al árbol del parque con Dani, amor. ¿Sí? Y Vanessa me hizo la foto, tengo testigos. A ver, Sandri, ¿por qué cuando tienes un pensamiento negativo trae una emoción negativa si la mente no crea emociones? Porque es al revés. Estás teniendo una emoción incómoda que crea un pensamiento que trata de reaccionar a la emoción. El pensamiento lo que hace es tratar de evadirse, tratar de no conocer la realidad. Entonces, la emoción te lo muestra. Te muestra cada actitud del pensamiento en el cual está tratando de reprimir las emociones, de no conocer la realidad. Todo intento del pensamiento por tratar de reprimir nuestra emoción automáticamente es denunciado por nuestra emoción a través de una emoción incómoda. Y ahí el pensamiento se defiende.
lo que estás haciendo ahí es confundiendo una emoción incómoda con un pensamiento negativo. Cuando uno siente un malestar, eso no es un pensamiento negativo. El malestar no es un pensamiento negativo. El pensamiento empieza a funcionar porque ni bien siente el malestar, en lugar de observarlo, tomarlo como amigo y escucharlo, se pone a escapar y a huir. Viene la emoción del malestar y el pensamiento empieza a huir catalogando esa emoción como negativa. La emoción viene primero y el pensamiento reacciona a la emoción y uno cree que el pensamiento negativo está generando la emoción. Entonces la emoción incómoda que llega y el pensamiento automáticamente lo que hace es tratar de catalogarlo como negativo y huir y crear pensamientos de que algo malo está pasando. El mismo pensamiento está interpretando la realidad como algo riesgoso. El pensamiento interpreta la realidad como algo riesgoso. Y la emoción incómoda nos dice que estamos evadiendo conocer la realidad, que no la estamos mirando. Cuando llega la emoción, el pensamiento huye de la emoción y la etiqueta como negativa. Nosotros somos emoción y el pensamiento reacciona a la emoción. El pensamiento siempre está tratando de reprimir la emoción. El universo entero es emoción. El pensamiento solamente es un ordenador de la emoción. Todo es emoción. Entonces, un pensamiento nunca va a reaccionar sobre la emoción si uno está conociendo la realidad. Nunca va a existir un pensamiento negativo. El pensamiento lo que hace está dibujando y está haciendo eco de una emoción. Decir que hay un pensamiento negativo es ya haber identificado a la emoción como negativa. Cuando nosotros nos damos cuenta qué es una emoción, es que ya no puede haber más pensamiento negativo. Si yo me doy cuenta que la emoción no es mía, si lo he comprobado, si yo no tengo dudas, es que nunca jamás va a haber nunca más un pensamiento negativo. Porque ni bien siento una emoción, mi pensamiento lo primero que va a hacer es se va a retirar para permitir que sintamos esa emoción. Cuando aparece un supuesto pensamiento que identificamos como molesto, es porque el pensamiento no está dejando sentir a la emoción. Si yo tengo una emoción incómoda y sé que eso es un mensaje de mi fuente, yo me pongo a sentirlo, me pongo a escucharla. ¿Dónde está el pensamiento? No está, no debe estar. El pensamiento llega porque ya empieza a interferir sobre esa emoción incómoda y la quiere cortar y la quiere reprimir y la quiere controlar. Eso es catalogado como un pensamiento negativo. El pensamiento negativo es la reacción de la mente ante una emoción incómoda. La reacción de la mente ante una emoción incómoda. Todo pensamiento que no sea para una función administrativa ya es negativo, porque ya está interfiriendo en lo que no le corresponde. El pensamiento solamente es un ordenador para que nosotros simplemente lo usemos como administrador. Voy a comprar los lápices, a ver cuánto dinero tengo, guardo la carpeta, voy a ver qué me voy a cocinar. Eso es el pensamiento. Cuando el pensamiento se pone a calcular sobre mi emoción, sobre mis deseos, sobre mis relaciones, sobre mis sueños, sobre lo que voy a hacer en el día, ahí el pensamiento siempre es negativo porque está interfiriendo y se está adueñando de lo que le corresponde a la emoción. Nosotros deberíamos sentir todo el día y pensar solamente para cosas administrativas. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un pensamiento que está pensando cosas
que las sentimos como inarmónicas. Está reaccionando a la emoción. Está haciendo una lectura propia de la emoción y la está catalogando como amenazante. ¿Qué pasa cuando uno ve una situación de la vida incómoda y la emoción se pone a pensar sobre ella? Está calculando el pensamiento, cómo va a ser para huir de eso que está viendo incómodo. O está reaccionando ante un miedo que es emoción, no pensamiento, y lo está interfiriendo en lugar de ponernos a sentir, a observar la escena incómoda. El pensamiento, cuando aparece como negativo, es la intervención de la emoción. Es la evasión de ponernos a interpretar la escena, de ponernos a interpretar la realidad. Cuando hay demasiado ruido mental, que nosotros lo interpretamos como pensamiento negativo porque hay demasiado ruido mental, esto implica que la mente te está diciendo y te está avisando que la realidad no está siendo conocida. No importa lo que uno crea, no importa lo que uno tenga la convicción de lo que cree, mientras haya ruido mental, la mente te está diciendo: yo, la realidad, desconfío. Yo no la conozco. Cuando intimamos lo suficiente hacia la realidad, al punto de no huirle a las escenas incómodas y al mismo tiempo interpretar las escenas más cómodas, como la belleza, que nos propone o nos indica que nos muestra la posibilidad de hacer todo. Nos muestra el todo, por eso le tenemos miedo a las escenas bellas. No miramos realmente la belleza, no miramos realmente el árbol, porque existe la posibilidad de que seamos todo. Preferimos no mirarlo. Lo miramos para relajarnos y nada más. Pero las escenas incómodas tampoco las miramos. Le huimos. Entonces, cuando el pensamiento es demasiado, está percibiendo peligro. Cuando percibe peligro, está interpretando que la realidad es desconocida. Si el pensamiento se acelera y nosotros lo vemos que está haciendo ruido, nos está denunciando que todavía no conocemos la realidad. Necesitamos conocerla. Necesitamos enfrentarnos a los colores, a los sonidos, a los aromas, no para ver a Dios, no para ver qué bello es, sino para ver la expresión dentro de cada movimiento, sonido, color, aroma. Entrar con todos nuestros sentidos ahí a ver qué es esto, a ver si existe la posibilidad a que haya arte ahí afuera sin una inteligencia detrás, a ver si existe la posibilidad a que seamos nada, porque aquí solamente hay dos posibilidades: o somos todo o somos nada. La mente se acelera cuando empezamos a tomar un camino intermedio, cuando nos acomodamos. Nos acomodamos en el camino intermedio. No definí si somos todo, tampoco definí si somos nada. Ahí la mente está haciendo ruido porque se llama dualidad. Está dudando, está desconfiando, está en una batalla con la emoción. Por eso la mente hace ruido. Eso es terminar con el ego. Eso es verdadera meditación. Es ser conscientes que aquí solamente hay dos posibilidades. O somos todo o somos nada. O todo es producto de la casualidad o nada es casual. Entonces yo con mis sentidos necesito observar y definirlo acá mismo, hoy mismo, ahora mismo. Y meterme en cada detalle de lo que veo con mis sentidos para definirlo. Si mi pensamiento se acelera, me está diciendo que no lo definí. Si mi emoción es incómoda, me está diciendo que no lo definí. Necesito definirlo. Pero como me acomodo, porque tengo miedo
a que si lo defino, se me caen las estructuras, me acomodo, entonces la mente me denuncia que me acomodé. Y la emoción incómoda me lo sigue denunciando. Y a eso le llamamos pensamiento negativo y lo queremos controlar. Cuando en realidad lo que está haciendo el pensamiento es reaccionar contra nuestras emociones incómodas, interferir, no escucharlas, querer cambiarlas por otra, huirles, reprimirlas. Por eso genera tanto ruido, tanta actividad. Y la emoción incómoda vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Más señales no podemos tener. La emoción incómoda, el ruido mental, desconozco la realidad. Mientras desconozca la realidad, va a haber emoción incómoda y va a haber ruido mental. El pensamiento no puede crear emociones porque si no, podríamos comprobarlo acá mismo. Que alguien cree una emoción, que alguien cree una emoción de amor, que alguien cree una emoción de tristeza, que la cree con el pensamiento. Es imposible. Por lo tanto, el pensamiento no lo puede crear, puede reaccionar ante lo que sentimos y ante lo que vemos. El pensamiento reacciona ante lo que sentimos y ante lo que vemos. Pero si yo ahora me quiero poner triste, yo la única manera que tengo de ponerme triste es ponerme en contacto con una emoción de tristeza que ya me está lanzando el universo, que ya me está llegando, que me está conmoviendo y me puedo poner triste. Pero no con el pensamiento, sino que me pongo en contacto con una emoción que yo ya tengo de tristeza. Una persona que no siente tristeza no puede, ni siquiera recordando, ponerse triste, porque sabe que todo lo que recuerda, que todo el pasado, fue por algo. Entonces, si el pensamiento no puede crear, no puede decidir, amar, nunca más estar triste, no puede decidir ser feliz, no puede decidir amar, porque si lo decidiera, sería feliz todo el tiempo, creería todo el tiempo esas emociones. La emoción no es nuestra, el pensamiento no la puede crear. El pensamiento puede intentar reprimirla, combatirla, puede tratar de interferir, puede reaccionar, puede acelerarse, pero no puede crear emociones. Gracias, Andri, gracias. Me hiciste meditar. Gracias por el osito. Ya vamos a hacer la llamada, amiga, ¿eh? Con seguridad. Maggie, hola, ¿cómo estás? Dice, entonces, ¿yo soy lo que quiero ser y no debo sentir culpa? Uno solamente puede tener dos opciones. O evado conocer la realidad, o simplemente acepto el hecho de la realidad. En realidad es una sola opción. Si elijo, estoy eligiendo evadir. Si no elijo, simplemente la realidad está ahí, la conozco. Uno no puede ser lo que uno quiera ser porque somos parte de una expresión de una energía que ya es, que ya tiene un propósito y nosotros somos ese propósito. Lo único que puede hacer uno es evadirlo. Y si lo evade, simplemente tiene que seguir experimentando desde la evasión. Y es parte del proceso. Porque sentir culpa es creer, malinterpretar que las acciones son mías. Y nuestras acciones son proyecciones de conocer o no conocer la realidad. Son solamente proyecciones. Uno no puede cambiar las acciones. Las acciones siempre están proyectando si yo evado conocer la realidad o conozco la realidad. El creer que las acciones son mías, el creer que las emociones son mías, es lo que nos da culpa, creyendo que uno la podía haber cambiado.
¿Cómo puedo hacer para vivir mi realidad sin ego? Uno no puede vivir el hecho de uno querer crear su propia realidad es lo que crea el ego. El ego es el hacedor de la realidad. Cuando nosotros queremos conocer lo que ya es, lo que está ahí, el ego desaparece. Porque el ego solamente es nuestra personalidad que necesita combatir lo que no conoce. Pero si yo salgo a conocerlo, si mi propósito es conocer, es que ya no hay ego. El ego solamente se alimenta y se fortalece. Su musculatura depende de un combate, de una actitud de supervivencia. Si yo estoy conociendo la realidad, yo no puedo sobrevivir en ella porque la estoy conociendo. Adaptarnos a una realidad desconocida es lo que crea el ego. No adaptarnos a desconocer la realidad y querer conocerla es lo que mata al ego. Hola David. Claro, Antonio, cuando más te acercás a la verdad, menos aguantás la supervivencia. Lo que pasa es que mientras estás en la mitad del camino, es un combate, es un ida y vuelta. Entonces, claro, se torna dual, se torna como una duda permanente, pero cuando uno sigue conociendo, se da cuenta de que simplemente la acción no es de uno. Simplemente cuando más conozco, menos aguanto lo que es irreal, lo que es evasor, lo que es ilusión. En la medida que nosotros estamos con personas que todavía evaden, es porque todavía no conozco lo suficiente. Cuando conozco un poco más y cuando entre yo en mi propia realidad, mi propia realidad expulsa todo lo que no es real. Mientras no conozca la realidad, no quiero estar solo. Digo, ¿cómo? ¿Me voy a quedar solo? Cuando en realidad tampoco estoy acompañado. Estoy bajo la ilusión de que estoy acompañado. Estoy viendo en el otro lo que necesito que sea para no reconocer que yo todavía no conozco la realidad. Cuando conocemos la realidad, vemos al otro tal cual es y nos damos cuenta que el otro simplemente está evadiendo, y mientras toda persona esté evadiendo no puede amar, no puede vernos. Entonces, ¿por qué yo voy a estar con alguien que no me ve? ¿Por qué yo estaría con alguien que no me ve? En la medida que nosotros tenemos dudas de la realidad, nos permitimos estar con gente que sabemos que no nos ven. Nosotros sabemos que no nos ven, pero lo permitimos. Y tratamos de hacer movimientos para que nos vean. No nos van a ver. Cuando conocemos la realidad y nosotros vemos la realidad, entonces somos nosotros las que ya no queremos más relaciones ilusorias. Queremos que nos vean. Queremos ver y queremos que nos vean. Lidia, ¿cuál es mi nombre completo? Leonardo Ángel Farías. Si hablas por los libros que ya están disponibles en Amazon, me puedes pedir el enlace a mí. Si no los encontrás, ahí está el nombre completo. Y te lo puedo mandar directamente a tu WhatsApp. El Camino del Ego, mi único libro publicado. Mi último libro publicado. Quizás sea el único libro que muestra un mapa de la conciencia humana desde el nacimiento del ego, desde su primer paso hasta el último, hasta el encuentro con su ser. Está disponible en Amazon o me pueden pedir el enlace directamente a mí. Doy sesiones de terapia online a aquellos que quieran algún tipo de consulta. Mi WhatsApp está escrito en el perfil de mi canal. A aquellos que quieran acceder a nuestro grupo de chat de la comunidad, me lo pide y lo agrego. Carizo, ¿qué es la fuente? La fuente es la inteligencia que sostiene la realidad y su propósito, ya que nada puede existir en relación a nada. Gracias, Yepi, por compartir. Hola, Juani.
No sentís afinidad con lo material, León, porque no necesitas la identidad a través de lo material. Lidia, desde que vivo en la realidad me cuesta enamorarme. Vivir en la realidad es estar enamorado todo el tiempo. Si no te enamorás, no vivís en la realidad. Pero no te vas a enamorar nunca de alguien que no quiere conocer la realidad. Francisco, no sabes lo que me ha ayudado a entender la vida, los likes que hacen ambos. Gracias, Francisco. Me alegro mucho poder haber colaborado. Hola, dieta. Hola, Sofía. Bienvenida, gusto verte. Si las partículas están en calma, la solución al problema de la enfermedad se soluciona, pero lenta. Las partículas están en calma cuando la mente está en calma. La mente está en calma cuando al conocer la realidad no necesita calcular los peligros. Nuestra mente simplemente es una naturaleza ordenadora. Mientras perciba peligro, mientras perciba casualidad, mientras se perciba expuesta a una realidad casual, va a emitir pensamiento porque va a haber un montón de riesgos que combatir. Lo único que nos queda para que pare es conocer el terreno y comprobar si existe la casualidad o no. Si somos todo o somos nada. Si somos seres casuales o seres causales. Cuando Neo ve la Matrix, él encontró un propósito, significado mayor. Él encontró el propósito. Él dejó de evadir la realidad. Cuando una persona deja de evadir la realidad, sale de la Matrix. Pero al mismo tiempo ve la mentira de la Matrix. Al mismo tiempo ve los falsos valores que existen dentro de la Matrix. Hola 3, bienvenida. Fuegote, sí voy a subir el live, sí lo voy a subir a... Voy a subir Fuegote el live, me encantaría enseñarle a más gente esta precisión. Lo voy a subir a YouTube y al grupo. Bueno, acordate que en mi canal de YouTube siempre subo los live. ¿Por qué le temo a mi ex de verla o verla con alguien más y no sale de mi cabeza? Se llama apego. Es cuando uno todavía no encuentra la intensidad con su realidad y queda pegado a lo tóxico, aún sabiendo que es tóxico. Jocelyn, sobrepensar nos desgasta, claro, nos desgasta pero no puede ser detenido. Cualquier intento de querer detener la mente lo único que hace es fortalecerla, desgastarla, porque la mente es su naturaleza pensar, es su naturaleza calcular. El problema es cuando la exponemos a un cálculo infinito, y el cálculo es infinito cuando no conocemos la realidad. Por lo tanto, todo en la existencia nos lleva a conocer la realidad. Mientras no conozcamos la realidad, vivimos con una multitud de pensamientos que va creando un ego que nos va metiendo en una dimensión de supervivencia llamada Matrix, donde jamás puede haber paz, porque está esto. Y aún menos amor, porque el amor es el florecimiento de la paz. Hola Iván, soy admirador de su trabajo, gracias por ayudarnos, gracias Iván, gracias amigo. Sofía, ¿la existencia se puede modificar a sí misma?
La existencia es una permanente energía de expansión, es permanentemente expansiva, está en permanente cambio, en permanente conciencia, en permanente expansión. Es en sí misma una energía completa. Es el átomo. El átomo se puede modificar a sí mismo. ¿Se puede modificar el átomo a sí mismo? Es una conciencia absoluta. Es un poder absoluto. Es un éxtasis absoluto. Es una honestidad absoluta. ¿Puede la calma de los árboles, de la naturaleza, modificarse a sí mismo? Siempre es calma. ¿Puede la belleza modificarse a sí mismo? ¿Alguna vez has visto al cielo modificarse a sí mismo? El cielo y la energía puede expresarse en sí mismo. Uno puede inspirarse y canalizar más y más y más inspiración. Pero para hacerlo usa siempre la energía de la fuente. Siempre la energía de la fuente. Tres dice, ¿solo estamos recordando, no elegimos nada? Exactamente, no elegimos nada. Solamente estamos conociendo la existencia con la ilusión de que elegimos y que cuando elegimos sufrimos. En la medida que simplemente vamos experimentando, cada vez elegimos menos. Porque si elijo, sufro, si elijo, sufro, si elijo, sufro. Esto se repite hasta que un día me doy cuenta de que ¿por qué elijo? Si soy todo, ¿por qué elijo? Y si soy nada, ¿por qué elijo? Soy todo, soy nada, ¿por qué elijo? Elegir no tiene sentido siendo nada o siendo todo. Cuando empezamos a comprender esto, ya no elegimos más. Permitimos conocer, nos permitimos conocer. Nos volvemos observadores y simplemente ahí captamos lo que somos. Somos emoción. Estamos conectados con una fuente a través de nuestras emociones. La seguimos, fluimos con ella, nunca vamos a ir en contra de ella, ya no elegimos. Arthur, el ahora es la realidad. El ahora es la realidad, pero nosotros no podemos entrar al ahora sin querer conocer la realidad. En la medida que una persona quiere más conocer la realidad, más entra al ahora. En la medida que una persona no quiere conocer la realidad, no puede estar nunca aquí, ahora, presente. Por eso una persona se sienta y ya está incómoda. Por eso una persona... No hay nada más difícil para un ser humano que estar completamente quieto y sin hacer nada. Porque la persona no está en el ahora. Por lo tanto, si quiere intentarlo, no puede. Por eso el ser humano tiene inquietud, tiene mucha mente, mucho pensamiento, tiene emociones de ansiedad. Porque al no querer conocer la realidad, tampoco puede conocer el ahora. Pero si uno no puede conocer el ahora, y solo existe el presente, ¿dónde está uno? ¿Dónde vive uno si no vive en el presente? No vive. El ser humano cree que está vivo, cuando en realidad está naciendo, todavía no está vivo. La única posibilidad de estar vivo es alguien que puede estar en el ahora. Y solo puede estar en el ahora alguien que ha conocido íntimamente la realidad. El resto todavía no está vivo. Si una persona no vive en el presente, ¿dónde vive? No vive. Es un programa. Andrews, ¿usted cree en Dios? Toda creencia automáticamente nos desconecta de aquello llamado Dios. Todo lo que es creer significa no creer, dudar. La vida solamente puede ser sentida, comprobada, experimentada. Todo lo que es creer, yo creo, es una historia
un cuento que nosotros nos contamos en la cabeza y es vivir la realidad desde la cabeza. Cuando lo vivimos desde acá, no creemos nunca, solo vivimos, solo sentimos. Marge, ¿cuál es la realidad y su propósito? La realidad es todo lo que existe. El propósito está escrito en cada una de tus emociones, cada una de tus deseos y cada uno de los deseos de la naturaleza. ¿Cuáles son los deseos de la naturaleza? Cuando te des cuenta cuáles son los deseos de la naturaleza, vas a comprender cuál es el propósito y cuál es la realidad. Hola Marta, buenas tardes. Gracias Hilda por ver mis videos, te lo agradezco. Gracias Tres. Hola Eunice. Bien, ¿cómo estás vos? Julie, ¿cómo superar la culpa de los errores pasados? La culpa es la creencia de que uno pudo haber hecho algo diferente. Uno está en un proceso de madurez evolutiva. Todo lo que hizo atrás era imposible que haya hecho otra cosa. Porque las acciones no son nuestras, son la proyección de nuestro estado evolutivo actual. Yo no puedo cambiar mis acciones porque son una proyección. La creencia de que las acciones son mías genera la culpa. Cristóbal dice, elegir la evasión también puede ser una manera de intento de autorreconocimiento. Sí, uno elige la evasión porque se reconoce a través del ego, porque se reconoce a través de una supervivencia, porque se reconoce a través de la compañía, porque se reconoce a través de los demás, a través de la familia, a través del trabajo, a través de la distracción, se reconoce a través del ego. Está buscando reconocerse a través de la evasión, de la distracción. Y lo que uno logra es perder completamente el reconocimiento de sí mismo, entrar en una identidad ilusoria, porque evadiendo conocer la realidad, también evadimos nuestra propia identidad. Entonces empezamos a buscar identidad en el ego, en la supervivencia. Hola Melissa. ¿Cuál es el proceso para escapar de la Matrix? La Matrix es creada por nuestro ego al evadir querer conocer la realidad. Si yo evado conocer la realidad, no me queda otra que vivir para siempre en una dimensión donde existe la casualidad. Si existe la casualidad, mi mente va a vivir permanentemente emitiendo pensamiento, combatiendo contra esa casualidad. Eso se llama Matrix. Conociendo la realidad, definiendo si somos casuales o causales, termina la Matrix. León dice, ¿es posible entonces dejarse guiar por los sentidos y la mente generar menos pensamiento? La única forma de ser guiado es a través de los sentidos. La mente no tiene ningún funcionamiento en nuestra guía. La mente solamente es es el instrumento del guía. La guía es nuestra emoción. La mente solamente es el ayudante, el administrador del guía. No tiene por qué interferir para nosotros dirigir nuestros pasos. La mente y los pensamientos no tienen que tomar absolutamente ninguna decisión más que administrar. Todo lo que sea fuera de lo lógico y administrativo
la mente está interfiriendo. Va a llegar a un punto tal grande de conciencia donde nuestra conciencia borre nuestro pensamiento. Solamente vamos a sentir. Vamos a pensar lo mínimo y vamos a hacer lo que verdaderamente somos. Ser. Ser es sentir. Lo que ocurre es que en este momento el pensamiento está interfiriendo el sentimiento. El ser humano vive pensando el 99% del día y el 1% sintiendo. La frase que se usa, bienvenido a la triste realidad, se refiere a la supervivencia. La dimensión de la supervivencia es triste, porque no permite percibir la paz, ni la plenitud, ni el amor. Esa es una subrealidad, una realidad alterna creada por la mente. La realidad de la mente es triste, pero la tristeza también es una dimensión para vivir. Lidia, en la contemplación estás en la realidad. Cuando uno quiere conocer la realidad, entra en estado de contemplación. Mi deseo de conocer la realidad me lleva a un estado de contemplación. Si yo quiero crear la contemplación, es la mente la que la quiere crear. Pero si yo solamente mi prioridad es reconocer una realidad que está ahí, ser honesto con la realidad que está ahí, entonces voy a entrar naturalmente en un estado de contemplación. Si yo entro en estado, si yo contemplo a mi pareja, ¿puedo enamorarme de ella? No. Si me enamoro de ella, la voy a contemplar. Hoy ahí llegué al final del chat. Gracias, amigos. Aquellos que quieran profundizar en la información que aquí compartimos, puede seguirme a mi canal. Doy sesiones de terapia online. Mi celular está escrito arriba en el perfil de mi canal. Recuerden que aquellos que quieran acceder a mis libros están disponibles en Amazon. Todos estamos locos. O está al revés. Está al revés. Todos estamos locos y el camino del ego. Libros que en sí mismos muestran los canales que nos conectan a la fuente para poder ser canalizadores. Son cursos de canalización. Todos somos canalizadores, pero tenemos que interpretar los canales y los mensajes de la fuente, sin intermediarios. Aquellos que quieran acceder a estos libros pueden buscarlos directamente en Amazon o pedirme el enlace directamente a mí. Buenos recuerdos. ¿Por qué solo al dormir siento que mi mente me deja de enviar mensajes preocupantes? Gracias. En realidad esto no es así. Cuando dormís, nuestro ser nos sigue enviando emociones incómodas y la mente las interpreta como preocupantes. La mente, lo que a vos te pasa es que la mente es un ordenador y mientras desconozca la realidad, crea pensamiento, se preocupa, o sea, trata de adelantarse a los riesgos, calcula cada riesgo y crea una multitud de pensamientos para tratar de combatir aquello que considera riesgoso. Entonces cuando te vas a dormir, sentís que un poco baja esta actividad. Pero en realidad sigue la actividad. Quizás sigue un poco menor, pero sigue. Entonces lo que estás manifestando con tu pregunta es un exceso de pensamiento todo el día. La mente tiene un exceso de pensamiento cuando entra en un cálculo infinito. ¿Y por qué crees que la mente entra en un cálculo infinito? Porque está calculando aquello que se llama casualidad. Una realidad casual, una realidad desconocida.
hace que nuestra mente entre en un cálculo infinito. Hasta que no conozcas íntimamente la realidad, hasta definir si existe la casualidad o no, tu mente siempre va a seguir en un cálculo infinito. O Ana, ¿por qué hay gente que es tóxica conmigo? Porque todavía la estás dejando entrar a tu vida. Porque todavía no estás conectada con la realidad hasta el punto de no permitir que gente tóxica entre a tu vida. Porque todavía tenés apego a la toxicidad de la gente. El apego es un mecanismo generado por la existencia en el cual no vas a soltar algo tóxico hasta que no haya algo mejor. Mientras la realidad para nosotros no sea intensa, no sea extasiante, amorosa, no sea una entrega para nosotros, nunca nos vamos a soltar de las relaciones tóxicas. March, entonces la realidad sería sentir y vivir el presente. Todo aquello que entre por tu cuerpo emocional te está nutriendo de conciencia. Todo, sea la emoción que sea. El problema surge cuando el pensamiento la intercepta y no permite que sea sentida completamente. Una emoción de miedo, una emoción de dolor, te puede llevar directamente a la conciencia si no la reprimís, porque te está queriendo mostrar algo. Si vivimos completamente cada emoción, todas nos llevan directamente a la conciencia. Y cuando más sentimos, fíjate que cuando nos enamoramos, cuando nos extasiamos, cuando damos un beso, una caricia de amor, se borra completamente el pensamiento. La realidad no quiere pensamientos más que para algo administrativo. Fuera de eso, el pensamiento no tiene nada que ver con nuestra identidad. El pensamiento es un ayudante de nuestra identidad. ¿Qué podemos hacer con las personas tóxicas? Comprenderlas, que están en su proceso, y simplemente aprender de ellas, ya que si están en nuestra intimidad, implica que nosotros todavía no somos libres, no somos conscientes. Una persona consciente nunca entra dentro de su intimidad a una persona tóxica más que en forma pasajera. Protege su relación con su ser. ¿Y cómo evitar cálculos negativos? Buena pregunta. Si la mente, su naturaleza es calcular, vos nunca podés ir contra la naturaleza de la mente. Lo que sí podés hacer es que, ¿qué haces cuando vos le apretás al enter a tu computadora? Le das una búsqueda localizada. La computadora no se pone a calcular indefinidamente porque le estás diciendo qué buscar. Entonces, como nuestra mente lo que busca siempre son los riesgos, si nosotros no conocemos la realidad, el cálculo no termina nunca. No termina nunca. Conocer la realidad hace que nuestra mente no tenga que calcular en un terreno infinito. Necesitamos conocerlo, porque estamos evitando conocerlo. Mientras nos adaptemos a no definir qué es la realidad, la mente va a calcular una realidad de posibilidades infinitas. Sofía, pero en la matemática existe la probabilidad, pero la realidad no es matemática, porque la realidad es lo opuesto a la lógica. La realidad es lo opuesto a la lógica, es mágica, no tiene ninguna lógica. Si la realidad fuera lógica, no estaríamos aquí. Desde lo racional, desde lo lógico, no podríamos estar aquí. La vida no podría sostenerse. La existencia, la vida y toda su complejidad, desde la lógica no podría ni siquiera sostenerse. La lógica y la ciencia de toda la historia de la humanidad ni siquiera puede crear un organismo unicelular. No puede crear una matita de pasto. Sin embargo, existe el cuerpo humano, existe
en los cuerpos animales, existen los cuerpos vegetales, existen los universos, las galaxias. Desde la lógica no puede existir, pero existe. La existencia lo que menos es una probabilidad. Mientras haya una probabilidad, el universo se destruiría por su propio peso. Imagínate que vos crees un rascacielos con probabilidades error. Imagínate que la pirámide de Egipto tenga probabilidades error. Imagínate que el funcionamiento de tu cuerpo durante 100 años tenga probabilidades a lo casual. Esto no puede existir. La existencia es una estructura tan infinito que no soporta ninguna probabilidad de lo casual. Ahí ya está la respuesta a ver si existe la casualidad o no. Amigos, me despido, cierro el live. Gracias por compartir, gracias por sus preguntas, gracias a todos. Gracias por acompañarme. Gracias a todos los queridos amigos que están ahí. Son un montón. Siempre me acompañan. Gracias Aure, gracias Sandri, gracias León, gracias Jocelyn. Me despido con alguna canción. ¿Qué dicen ustedes? Justo cuando el río parece que canta y en un remanso se hace amor. ¿Quieren conocer a nuestra amiga Auro? Conozcan la letra de esta canción. Justo cuando sientes de golpe la esperanza brillando arco iris de color, cuántos aromas habrán como tú, pocas flores abren su emoción. Llegaste perfumando tu dulzor, rocío acariciando mi canción, y tienes el beso y el tacto del sol, la niña que al mundo conquistó. El destino es como tú, nunca duda del amor. Gracias, Jocelyn. Tiene tanto sentimiento, ríe y llora como el viento, sueño y canto del gorrión. El destino es como tú, cuando crees que se marchó, vuelve y pinta con crayones los ocasos y las flores desbordados de ilusión. Gracias amigos, gracias. Gracias Josin por ese regalo. ¿Qué me pone acá? Tiempo adicional desbloqueado. Puedes cambiar la franja horaria y cambiar en cualquier momento. No sé qué está diciendo acá TikTok. Me despido amigos. Gracias por la compañía, gracias por el like. Nos vemos pronto. Adiós, adiós. Abrazos a todos.